Bueno, empiezo adelantando que vamos a rechazar este presupuesto. También adelanto que vamos a repartirnos el tiempo con la diputada Martínez. Yo voy a poner el énfasis más en cuestiones generales, una visión general del proyecto. Empezar diciendo que en este caso a nosotros, a los que cuestionamos este proyecto, se nos facilita bastante la discusión, porque ya no es que somos nosotros el que estamos planteando que este es un presupuesto de ajuste como lo hemos planteado en los presupuestos anteriores. Son los mismos funcionarios del gobierno que están reconociendo que están llevando adelante una política de ajuste. Es el mismo ministro Duhovne que planteó frontalmente, en forma transparente, de que está llevando adelante una política de ajuste, y tanto incluso que se jactaba de decir, bueno, con este ajuste que están llevando adelante no ha pasado como otros gobiernos que nos han tirado. Obviamente lo puede decir de esa manera, tan frontalmente, porque un funcionario que en realidad es parte de un gobierno elegido por la población no está dialogando con la población, está hablando a los mercados, a las calificadoras de riesgo. Le están diciendo, miren, estamos llevando adelante un ajuste brutal y todavía seguimos en el gobierno. También hay un segundo reconocimiento de parte de los funcionarios, especialmente de Duhovne, de que este es un presupuesto elaborado por el Fondo Monetario Internacional. No decimos que es elaborado en los detalles, sino en los trazos gruesos, porque es parte de un acuerdo con el fondo para llevar adelante no solamente el presupuesto que se ha votado a nivel nacional, sino que también a partir de ahí todos los presupuestos que se votan en las provincias y en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto con la complicidad de un sector de la oposición, del PJ, que lo han votado y que después lo llevan adelante en las provincias que gobiernan. Es decir, estos presupuestos que se votan en el Congreso Nacional vallado, es decir, funcionarios, los supuestos representantes de la población poniendo distancia con la población para que dentro del Congreso votar de acuerdo al mandato de un organismo que no ha sido elegido por la población y que ya sabemos que tiene el rechazo de la mayoría de la población. O, para diferenciarlo de lo que pasó a nivel nacional, en este caso que no está vallado, por la sencilla razón que la mayoría de la población, o prácticamente toda, desconoce que acá se está discutiendo un presupuesto. Con lo cual, la pregunta es obvia: ¿qué tipo de legitimidad tiene esta clase de presupuestos que o ponen una valla o la población ignora lo que acá se está discutiendo? Como siempre decimos en estas discusiones, son presupuestos que se elaboran de arriba hacia abajo, en este caso y en este contexto de muy arriba, porque es el mismo fondo el que plantea, con el acuerdo del gobierno desde ya, estas políticas, estos trazos gruesos, lo cual la pregunta surge por sí sola: ¿qué tipo de democracia tenemos en donde supuestamente los pueblos o el poder está en el pueblo y sin embargo los que deciden son un puñado en la legislatura, en el Congreso Nacional, los funcionarios del fondo, etcétera? Nosotros peleamos por algo muy distinto. Nosotros peleamos porque se construya de abajo hacia arriba. Y no es una forma de decir que el presupuesto para la educación pública sea discutido, sea elaborado en las escuelas. Sí, que sean las y los docentes que discutan ese presupuesto, que vayan funcionarios de gobierno a las escuelas, que se encuentren con los docentes, que les planteen las problemáticas, las necesidades en términos edilicios, salariales, etcétera, y que de ahí se vayan con un mandato para que el presupuesto refleje lo que son realmente las necesidades de la educación pública. Lo podemos decir de igual manera en el caso de los hospitales públicos, que sea discutido por los profesionales de la salud, que para nosotros están incluidas las enfermeras y los enfermeros, que el gobierno sigue considerando como empleados administrativos, que discutan ellos qué necesidades tienen, qué refacciones hay que hacer en los hospitales, cuántos profesionales hay que incorporar, etcétera, etcétera, etcétera. O también organizaciones barriales que están peleando por un plan de viviendas. Sería muy bueno que vayan a los barrios, cuáles son las necesidades, y que no le manden la patota, como pasó en el caso de los integrantes de la mesa participativa de la Villa 31. Nos han venido a ver con la mano enyesada porque le mandan la patota. En fin, sabemos que este mecanismo es inviable para los que gobiernan. Es inviable, ¿por qué? Porque nadie, si eso fuese consultado en la población, nadie pondría como primer ítem, por ejemplo, los pagos de deuda.
una de las cosas que más ha incrementado, uno de los ítems que más se ha incrementado en este presupuesto es precisamente los pagos de deuda, más del 70%. Por supuesto, en línea con el presupuesto a nivel nacional, que se destina más de 600.000 millones de pesos a pagar esa estafa. Es decir, este presupuesto es una condena social. La diputada Martínez va a ser más específica en qué significa esto, pero es claramente un ajuste a la educación, un ajuste a la salud, un ajuste al trabajo, a la vivienda. Y claro, frente a una población que se encuentra en gran medida en una situación de fragilidad social muy grande. 1 de cada 3 porteños se encuentra en una situación de fragilidad. ¿Qué significa eso? O que son pobres o que están en el límite de serlos. Y cualquier modificación macroeconómica pasa por debajo de la línea de pobreza. Y frente a toda esa violencia, porque la verdad que es violencia institucional, políticas de ajuste, frente a la mayoría de la población, una violencia que después se replica, pero producto de las políticas de Estado, ¿cuál es la solución que tienen los gobiernos? Aumentar los presupuestos en seguridad, en una policía, por ejemplo, como la del miércoles, que fue a reprimir ahí a familias que fueron al Ministerio de Desarrollo Social a reclamar asistencia social. Bueno, después se invierte cada vez más en esa clase de policías. Pero claro, este presupuesto que es de ajuste, al mismo tiempo también beneficia a un sector, como ya lo venimos denunciando. Uno de esos sectores son los especuladores de deuda, claramente más de 26.000 millones de pesos, con lo cual se van a seguir beneficiando. Pero también son, por ejemplo, las empresas de servicio, empresas privatizadas, que a partir del consenso fiscal ya no lo va a pagar la población en todo el país, lo va a pagar ahora la población de la ciudad. Para nosotros no es una discusión si lo paga la población en el país o en la ciudad, sino que lo que paga es la rentabilidad empresaria de empresas que vienen robándole a la población hace 30 años, empresas que fueron adquiridas con la corrupción en los años 90 y que siguen ganando fortuna y la destinan al exterior. Por ejemplo, parte de esos 400.000 millones de dólares que se están saqueando y lo están llevando son empresas de servicio que la población de la ciudad de Buenos Aires ahora va a seguir pagando su rentabilidad. Y por supuesto un presupuesto asociado también a los negocios inmobiliarios, a los Constantini, a los que se quejan porque ahora han dejado de ser billonarios. No podemos dejar de señalar tampoco en el marco de lo que está pasando esta semana, en el marco del G20. El G20 para nosotros simboliza, representa lo peor del mundo, los representantes de lo peor del mundo, de lo que están llevando a un mundo cada vez más inhumano, desigual, donde está llevando a un mundo cada vez más precarizado en materia laboral, responsable de masacres, de guerras, de destrucción de los bienes comunes. Bueno, acá el gobierno lo está recibiendo con los brazos abiertos a los responsables de todo eso, o a los principales responsables que precisamente avalan estas políticas de ajuste y estos presupuestos. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, completamente vallado, porque es lo que rechazan los pueblos en todo el mundo. Y encima, ¿quién paga todo este festival donde los representantes de los países más poderosos van a discutir cómo van a seguir reproduciendo este mundo? Lo paga la población, más de 10.000 millones de pesos. Termino con algo. La semana pasada, en el marco de la discusión de la UNICABA, nosotros planteábamos en relación a qué tipo de educación pretende el gobierno, y decimos el gobierno como una herramienta o un instrumento, es decir, es la educación que están pensando los poderes globales, esta educación para adaptarse al mundo que tenemos, para adaptarse a aceptar esta clase de presupuestos de ajuste. Y nosotros decíamos, por supuesto, rechazamos esa educación que lleva a adaptarse a este mundo, una educación que lleva más a obedecer que a mandar, y peleamos por una educación, una cultura que transforme sujetos críticos, sujetos transformadores de la realidad, porque creemos que cada vez urge, cada vez es más necesario construir un proyecto de país alternativo y un mundo diferente. Y también lo decimos en un momento ya previo a un año electoral, donde uno ve las alianzas, los acuerdos, el oficialismo que está tratando de ver cómo sumar fuerzas para seguir metiéndole la mano en el bolsillo, o sectores de la oposición que están viendo, me junto con tal para tener 50 votos más, o 100 votos más, o 1.000 votos más, para sacar lo que ya está, porque lo que tenemos son estas democracias que en el marco de la crisis de representación lo único que proponen es sacar lo que está.
Y para nosotros es indispensable empezar a construir un proyecto alternativo de país. Eso es lo que hay que discutir. Lo que hay que discutir es qué mundo y qué país queremos, cambios de fondo, qué se va a hacer con la deuda, reestructurar la deuda o dejar de pagar una estafa que se viene pagando hace 40 años y que por eso mismo hay trabajo precario, una pobreza estructural. Sino hay que discutir la concentración de la riqueza que se sigue profundizando en 40 años, sino hay que discutir el extractivismo, el rol de la banca. Y asociado a esa discusión de cambios estructurales, también una discusión de cambios institucionales, de qué tipo de democracia queremos. Si una democracia representativa que vota en estos presupuestos, ignorados por la mayoría de la población o con vallas, o una democracia directa donde la población pueda decidir, donde la población pueda elaborar esta clase de presupuestos. Por supuesto, esta pelea no está en manos de ningún partido ni ningún dirigente iluminado, sino que está en manos de la población misma. Construir fuerzas desde abajo y como nosotros estamos señalando en estos momentos, como se está desarrollando una lucha, como nos está mostrando el ejemplo de las enfermeras, que saben que no pueden mirar para arriba porque no hay dirigencia gremial que reemplace la lucha que están construyendo desde abajo, que se están autoorganizando y están construyendo fuerzas. Ese para nosotros es el ejemplo de pelea que hay que dar al futuro, pelear por un proyecto de país alternativo y de mundo diferente. Por eso mismo es que nosotros vamos a rechazar este proyecto. Nada más.